Bueno, María Verdial, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, que recientemente, por cierto, estuvo de aniversario, de cumpleaños, ¿no? 19 de enero de 1971 se fundó el MAS. Bueno, pero de eso no vamos a hablar ahorita, ¿no? Vamos a hablar de lo presente, de lo tangible y lo que nos toca todos los días. Bienvenida, por supuesto, María, a compartir con nosotros y con nuestros televidentes. Iniciamos un año lleno de conflictos, hay una gran movilización social, hay una presión social tremenda que se está ejerciendo y muchos piensan, bueno, ¿y quiénes están acompañando a estos venezolanos que van a la calle? Hay una gran descalificación hacia los partidos políticos, muchos dicen no queremos los partidos cerca de nuestro movimiento. ¿Cómo lo observan desde el MAS toda esta situación? Bueno, gracias por la invitación. A propósito del aniversario, nosotros hicimos un foro donde participaron, estuvo Carlos Fernández, estuvo Mibelis Acevedo, estuvo Gilberto López, que es el representante del Frente de Educadores del MAS. Precisamente tiene que ver con la conflictividad social con la que arrancamos. Estamos a principios de enero, bueno, ya finalizando enero, pero pareciera que ya llevamos 6 meses del año en lugar de la convulsión que está en las calles. Y no solamente el sector educativo, todos quienes dependen de la administración pública, quienes somos profesores universitarios o docentes, o los pensionados y jubilados también de la administración pública, bueno, pues simplemente porque ya yo digo que es un salario simbólico, porque no da la canasta básica, ronda más de los $500 en moneda fuerte. Entonces, bueno, todo eso y lo tan criticado y tan duro que es que la dirigencia política estamos en otra sintonía, pendientes de, bueno, de elegir un candidato presidencial. Ya hoy este año es un año decisivo porque las elecciones son el próximo año. Creo que hay que recobrar, como siempre, la conexión y estos conflictos sociales o este sentir de la necesidad de cambio en materia económica, social, pues hay que ligarse o acompañar permanentemente todo lo que significan las reivindicaciones de esas luchas, y desde el MAS estamos haciéndolo en todo el territorio nacional sin banderas partidistas. Tenemos representantes de sindicatos, de frentes educadores, de todo, y participar y acompañar y exigirle al gobierno, por supuesto, que sincerice lo que significa el tema económico. Da un pasito hacia adelante y 5 pasos hacia atrás. Sí, fíjate. Ahora es importante, ¿no? Por lo menos apreciar lo que dices. Ustedes están acompañando sin involucrarse con banderas políticas, porque es un poco lo que siente la gente en la actualidad, que lamentablemente tiene un rechazo, ha crecido, ha renacido la antipolítica, pero es importante que por lo menos acompañen a través de la organización gremial o sindical que tengan, ¿no? Por supuesto, quienes acompañan directamente son los que hacen vida en los gremios, pero son también militantes de partidos políticos. Y el acompañamiento y el fortalecer lo que es la exigencia y la lucha de calle pacífica, pues debe ser parte de la agenda de todos los partidos políticos, no solamente las del MAS. Todos debemos acompañar y apoyar en todo lo que es esta conflictividad que se está dando a nivel nacional. Por cierto, hay sectores del gobierno que están participando, porque aquí nos afecta a todos. No hay bandera política. Todos los venezolanos estamos afectados por la grave crisis económica que atraviesa el país. Ahora, es un momento coyuntural definitivamente, pero el Estado argumenta que no tiene, digamos, recursos. La visualización o cálculo que hacen los economistas apunta que lo que solicitan los factores en conflicto no se puede alcanzar. Es decir, un salario mínimo, por ejemplo, María, de $400 mensuales, que sería lo más o menos aceptable, no dan los recursos o las finanzas del Estado. Hablan de 50 tal vez. Entonces, este conflicto se va a extender en el tiempo, sin duda alguna. No, bueno, será el gobierno, el ejecutivo, quien diga si tiene o no tiene recursos, pero debe responder, ¿no? Pero tiene que responder. No, sin duda, y tiene que haber una corrección. Por supuesto, tiene que responder. Hay una contratación colectiva, sobre todo en el ámbito educativo de los docentes de educación media, que está discutiéndose desde el año pasado. Un pliego conflictivo. Hay compromisos contractuales que existen desde ya
hace más de 2 años que no han sido cumplidos. Entonces la deuda acumulada, bueno, sigue creciendo. Entonces el gobierno eso lo tiene que sincerar. Tiene que ver, ahorita he oído voceros del oficialismo que manifiestan que están esperando que liberen los recursos de lo que se firmó en México, que no tienen nada que ver con el este salario, conflicto claro, con el es otra salario. cosa. Pero bueno, eso es demagogia. Decir que están esperando la liberación de los recursos para poder cumplir con los compromisos contractuales y salariales. Entonces, bueno, porque las sanciones son las responsables. bueno, también. que las sanciones son responsables, tampoco, o sea, no es responsabilidad de las sanciones. Ya sabemos cuál es el tema de las sanciones. Hemos criticado las sanciones y los bloqueos económicos porque simplemente justifican la inoperancia y la ineficacia del gobierno. Ahora, si el gobierno hiciera una buena depuración de su presupuesto, ¿tú no crees que se pudieran alcanzar en algunos momentos o pudieran lograrse algunos aumentos importantes y significativos, sobre todo para la administración pública, que es la que más está padeciendo? Porque la empresa privada, mal que bien, ha venido corrigiendo. Ha venido corrigiendo. Los Bueno, salarios. pero dicen que cuando se presentó el presupuesto, fue cuando se disparó el dólar. Por cierto que el oficial va muy pegado al negro. Y bueno, eso el presupuesto quedó es deficitario para cubrir todos los gastos del Estado. Entonces, repito, las decisiones en materia económica no es solamente y no se limitan a un aumento salarial. Tiene que haber una rectificación en el modelo económico y no es la apertura del mercado. Son muchos temas a los cuales el gobierno anuncia y dice que va a tomar decisiones en ese aspecto, pero lamentablemente no las toma. Entonces, cada vez el cuello de botella pues, es mucho más estrecho. María, o sea, si tú aumentas los salarios, porque inexorablemente parece ser que vamos hacia allá, no sabemos en qué monto ni en qué término, pero si tú no estableces una estrategia clara y definida para enfrentar la inflación, ¿cuánto tiempo te va a durar la alegría emocional de tener un aumento de salarios? Es que hay momentos que los trabajadores, en lugar de alegrarse por el aumento de salario, quedan a la expectativa por lo que genera la inflación directamente, todas esas medidas cortoplacistas y no concretas en cuanto solamente medidas coyunturales. De esa manera no se va a resolver el tema económico en el país. Bueno, vamos a hacer una pausa, María. Conversamos con María Verdeal, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo Más. Bien, continuamos conversando con María Verdeal. Bueno, hicimos un repaso, ¿no?, en términos generales, María, de lo que es el momento económico y lo que se puede vislumbrar. Ahora bien, vamos al momento político. Hay una circunstancia donde las organizaciones no están siendo bien vistas, la gente tiene pruritos, es reticente, tiene prejuicios frente a la organización política y frente a lo que es la posibilidad, por ejemplo, de un evento o episodio de primarias para escoger un candidato. La gente parece estar indiferente también. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, vimos unos hechos muy lamentables de descalificaciones. Y siguen. Recién ayer leía otra entrevista más de un dirigente político en el exilio despotricando a que aquello parecía... Bueno, eso nos hace mucho daño a todos los sectores opositores y favorece, por supuesto, al gobierno. Yo creo que se está frotando las manos permanentemente por los errores continuados de la oposición. Hay un escenario, hay la posibilidad de unas primarias. Esas primarias deben ser con toda la autonomía de funcionamiento de la comisión de primarias. ¿El MAS está dispuesto a participar o involucrarse? Nosotros lo dijimos, ya lo dijimos públicamente. Sí. Este lunes, nosotros no vamos a tener candidato en las primarias, apostamos a ese método. ¿Pero se van a involucrar? No, estamos involucrados porque nosotros desde el año pasado dijimos que debería haber primarias y primarias doble vuelta. Bueno, porque además hay un número muy extenso de candidatos y bueno, ¿cómo se selecciona el candidato? Estas primarias no pueden ser de un sector de la oposición, deben ser lo más inclusivas posible, donde todo el que quiera participar pueda hacerlo, y el resultado de eso a lo mejor no nos depura lo que es la contienda electoral, todos los candidatos, pero bueno, ya tendríamos menos candidatos para... Claro. Decirle al país, bueno, nos pusimos de acuerdo de que está un candido. ¿Pero qué vas a hacer un candidato
único o un candidato unitario. A lo mejor no es un candidato único, sino un candidato unitario. No, quería preguntarte, ¿y cómo se hace con esa otra oposición? Que los de la plataforma unitaria no los considera oposición. Los de la Alianza Democrática, los que tienen representación en la Asamblea Nacional y otros factores de la política, bueno, de aquella política o del otro lado. Bueno, pero es que decimos, si nosotros ahorita de las primarias, en estas primarias, que repito, más no va a tener candidatos ni propios, ni va a apoyar a ningún candidato, pero apoya el método como tal. Son unas primarias donde participa la mayoría de los candidatos, sea del sector que sea. Bueno, de ahí va a salir un candidato. A lo mejor ese candidato no le dice nada al país y hay 4 más. Bueno, a lo mejor es más fácil ponerse de acuerdo y lograr un consenso o una segunda vuelta, como propone el MAS, de 5 que de 40 o de 50, no sé qué número llevamos ya de candidatos. Pero el país está expectante y el país seguro se va a activar cuando vea la posibilidad cierta y real de un triunfo. Por ahora es pasivo ese colectivo nacional. Sí, no, bueno, porque es que lo ve y ve además que no hemos contribuido y nos colocamos en primera persona a los dirigentes políticos. Pero es que más no tiene mayor responsabilidad, pero claro. Por favor, señores, vamos a llegar a la sensatez y entender que tenemos que colocar los intereses de los partidos y los personales a un lado y coloquemos a Venezuela en letras mayúsculas como valor principal. Ahora, hay mucho de retórica también, se denuncian, hay aquel contrapunteo y de repente uno siente que, bueno, ahora cada quien quiere eludir responsabilidades en el manejo administrativo de lo que fue el interinato, o lo que se llamó el interinato, y el manejo también de otros recursos. O sea, ahora yo no soy culpable, la culpa es del otro. Bueno, nosotros decimos que aquí todos los que tienen cédula de identidad son mayores de edad y que asuman su responsabilidad. Es una cascada de fracasos los de la oposición. Hay unos que tienen mayor responsabilidad, sin duda, y otros que no tienen ninguna. Bueno, en el caso del MAS, nosotros no tenemos ninguna porque no pertenecemos ni al interinato, ni pertenecemos a la Alianza Democrática, pero le decimos, sí, le hacemos un llamado a la sensatez, al lograr un entendimiento posible. Bájele 2, como dicen los chamos ahorita, a esos ataques y esas descalificaciones, porque solamente están favoreciendo al adversario político. Ahora, si hay esa, digamos, esa atomización y hay esa diversidad, imaginemos, de candidatos o posibles candidatos, la desmotivación va a crecer de una manera significativa, y eso significa que con un porcentaje X que se puede determinar de participación, el gobierno estará repitiendo el triunfo electoral en el 2024. Mira, se ve clarito. Si se construye una candidatura unitaria. Tal vez eso motive, como tú decías. Bueno, es lo que pasó en Barinas. En Barinas hubo varios candidatos. Nosotros salimos de unas elecciones regionales que hay que recordárselo a los electores, donde se han podido ganar 18 gobernaciones y se ganaron 4. El MAS apoyó a los 4 que ganaron y a los que quedaron de segundo. Se ganaron 120 alcaldías. Tenían alcaldías que tenían más de 20 años en manos del oficialismo. Entonces, bueno, ese es el ejemplo. Los ciudadanos dijeron, bueno, voy a irme por el candidato unitario, el que agrupe mayor consenso, mayores sectores y mayores posibilidades de triunfo. Entonces puede haber algún espontáneo, que seguramente lo va a haber, pero creo que si se hacen las cosas bien, como se deben hacer, vamos a tener un candidato unitario para cambiar los rumbos del país. Ahora, habría que ver también, es muy prematuro, pero si eso surgiera, porque es una hipótesis, y se lograra ese candidato unitario y lograra fuerza y empuje, habría que ver en qué condición también, o qué postura, qué conducta asume el gobierno, porque si se ve con la posibilidad de perder los comicios del 2024, a lo mejor no sé cuál será la estrategia. En fin, bueno, el gobierno va a hacer todo lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder. Nosotros, los demócratas, tenemos que hacer todo para lograr la alternabilidad, que es parte de los principios democráticos. La alternabilidad democrática es el gobierno se prepare para hacer oposición y, bueno, que pueda regresar al poder si los ciudadanos, a través del voto como instrumento de cambio, lo deciden. Eso es importantísimo. Lograr que los ciudadanos concienticen
que el voto es la única arma, la única herramienta que tenemos los ciudadanos para lograr los cambios. Y por eso decimos que el 2024, aun cuando lo veamos muy lejos, está cerca. Pudiéramos a lo mejor aparecer el denominado outsider que no está en el juego. Sí, bueno. También esa es una factibilidad para el 2024. Bueno, seguiremos evaluando estas cosas, María. Muchas gracias por haber estado con nosotros, compartiendo Gracias. con nuestros televidentes. Mientras tanto, nos vamos a la pausa y al regreso tendrán arte y espectáculos en lo actual.